Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de la protección de datos personales aquí en España. Queremos centrarnos en las figuras clave, ¿no? Las que define la ley. El responsable, el encargado, el delegado de protección de datos. Vamos, ¿quién hace qué responsabilidades tienen? Intentaremos aclararlo un poco. Nos basamos en unos textos legales, unos extractos, que justo detallan estas funciones y el objetivo pues, es entender bien sus deberes, sobre todo cómo manejan los datos y cuándo aparece esa figura, el delegado de protección de datos, que a veces suena un poco... En fin, venga, vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿no? El responsable del tratamiento. Según estos textos, ¿quién es exactamente? ¿Qué se espera de esta figura? Pues básicamente es la persona o la entidad que decide para qué y cómo se usan los datos personales. Piensa en una empresa, por ejemplo, que recoge datos de clientes para venderles algo. Esa es la responsable. Y una de sus obligaciones clave, que a veces genera dudas, es la que tiene cuando alguien pide rectificar o borrar sus datos. Ahí entra el concepto de bloqueo. Bloqueo. Me suena como a meterlos en un cajón bajo llave. ¿Qué es eso en la práctica? Sí, es una buena imagen, sí. El bloqueo significa que esos datos concretos hay que identificarlos y, digamos, apartarlos. Se ponen medidas técnicas y organizativas para que ya no se puedan tratar ni ver en el día a día. Piensa en separarlos en la base de datos, por ejemplo. Pero ojo, no se tira la llave del todo. Hay una excepción muy clara. Tienen que estar disponibles si los piden jueces, tribunales, el Ministerio Fiscal o las administraciones públicas. Y sobre todo, las autoridades de protección de datos. ¿Para qué? Pues para poder exigir responsabilidades si las hubiera derivadas de ese tratamiento. Ah, vale. O sea, no es que se borren al momento si pido la supresión, sino que quedan ahí como congelados, por si acaso. ¿Y por cuánto tiempo? Esa es la clave. El bloqueo dura solo el tiempo de prescripción legal de esas posibles responsabilidades. Ni un día más. Cuando ese plazo pasa, y ya no se puede reclamar nada legalmente, entonces sí, hay que destruir los datos. Definitivamente. Vale. ¿Y mientras están bloqueados, se pueden usar para otra cosa? ¿Internamente, quizás? No, en absoluto. Eso es fundamental. Los datos bloqueados solo se guardan para eso. Atender posibles reclamaciones. Nada más. Cualquier otro uso, prohibido. Aunque, bueno, hay algún matiz. El sistema tiene cierta flexibilidad. Ah, sí. Hay excepciones a esto del bloqueo, porque imagino situaciones donde guardar datos, aunque sea bloqueados, podría ser un lío. Exacto. La ley lo prevé. La Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, y las autoridades autonómicas pueden decir, mira, en este caso no hace falta bloquear. ¿Cuándo? Pues si mantenerlos incluso bloqueados fuera un riesgo muy alto para la gente, por ser datos muy sensibles o afectar a muchísimas personas. O si, bueno, si el coste de bloquearlos fuera una barbaridad para el responsable. Pero son excepciones, ¿eh? Casos muy contados. Tiene sentido, sí. Oye, y una duda más práctica. En la vida real muchas veces colaboran varias empresas. Una principal subcontrata a otra para algo que implica datos. ¿Quién es el responsable ahí? ¿El que contrata? ¿El que da la cara al cliente final? Muy buena pregunta, porque las cadenas a veces son complicadas. A ver, el texto da pistas claras. Se considera responsable a quien actúa en nombre propio, quien tiene la relación directa con las personas, con los afectados, aunque haya contratos con terceros. Pero, y esto es súper importante, una línea roja, si alguien que actúa como encargado, o sea, contratado solo para procesar datos, siguiendo órdenes, si esa empresa empieza a usar los datos para sus propias cosas, para finalidades suyas, Ojo. en ese mismo momento, ¡zas!, se convierte en responsable de ese tratamiento extra que está haciendo. Madre mía, o sea que no vale solo con lo que ponga el papel. Si el subcontratado usa los datos de los clientes de quien le contrató para hacer su propio estudio, por ejemplo, pasa a ser responsable de eso, menudo lío se puede montar. Exactamente. Lo que cuenta es el uso real y la finalidad. Y sí, puede ser un lío si no se gestiona bien. Por eso, volviendo a tu ejemplo, es la empresa responsable original la que decide qué pasa con los datos cuando acaba el servicio del encargado. Decide si se destruyen, si se los devuelven o si se pasan a otro encargado nuevo. La única excepción es si una ley obliga a guardarlos. Entonces, se devuelven al responsable, y él se encarga de custodiarlos el tiempo que diga la ley. Vale, perfecto. Creo que el responsable ya está más claro.
Y esto nos lleva directos al otro lado, ¿no? Al encargado del tratamiento. ¿Qué papel juega exactamente? El encargado es el que trata los datos por cuenta del responsable. Sigue sus instrucciones, vamos, no decide ni para qué se usan los datos ni cómo se hace, en lo esencial. Es como el brazo ejecutor. Un detalle legal importante. El acceso que tiene el encargado a los datos, si es solo para dar el servicio, no se considera una comunicación de datos a un tercero. Es como si fuera una extensión del propio responsable. Entendido. ¿Y puede el encargado quedarse con copias cuando termina el contrato? Por si hay algún problema después. Solo bajo condiciones muy limitadas. Puede conservarlos, sí, pero solo bloqueados, igual que el responsable. Y la razón para bloquearlos es aún más concreta. Solo mientras puedan surgir responsabilidades legales de su contrato con el responsable. Cuando eso prescribe, el encargado tiene que destruir los datos. No puede guardarlos por si acaso. Y un apunte que hace el texto para el sector público. En la administración, las tareas de un encargado se pueden asignar formalmente a un órgano concreto, ¿sabes? Por una norma, para que quede claro quién hace qué dentro. Vale. Tenemos al responsable, que es quien decide, y al encargado, que ejecuta. Pero me imagino que los dos comparten algunas obligaciones básicas, ¿no? En cuanto a proteger los datos. Así es, correcto. Ambos, cada uno en lo suyo, tienen que poner las medidas técnicas y organizativas adecuadas para que todo sea seguro y cumpla la ley. Y no solo ponerlas, sino poder demostrar que lo hacen bien. Es lo que se llama responsabilidad proactiva. Tienen que cumplir el RGPD, la LOPD-GDD española y, cualquier otra norma que les aplique. Y aquí el texto legal parece que pone un énfasis especial, como una luz de alarma, en las situaciones de más riesgo, que no todos los tratamientos son iguales de peligrosos, vamos. Efectivamente. La ley exige ser mucho más cuidadoso cuando se hacen tratamientos que tienen un riesgo alto para los derechos y libertades de la gente. Por cómo son, por a quién afectan, por el contexto. El texto legal da una lista de casos, pero podemos agruparlos para entender la idea. A ver, ¿qué tipo de situaciones ve la ley como de alto riesgo? Pues mira, pone el foco en varias cosas. Por un lado, tratamientos que puedan hacer daño de verdad. Discriminación, robo de identidad, fraudes, pérdidas de dinero, daño a la reputación, que se viole un secreto profesional, o que alguien consiga reidentificar a personas que estaban pseudonimizadas. Vamos, cualquier perjuicio importante. Entiendo, el impacto directo en la vida de las personas. Exacto. También son de alto riesgo los que impiden a la gente ejercer sus derechos o controlar su información. Luego, claro, tratar datos de categorías especiales, salud, ideología, orientación sexual, sindicatos, etc. O datos de delitos o infracciones si no es algo muy puntual. Datos sensibles y control personal. Clarísimo. ¿Algo más? Otro bloque de riesgo importante. Evaluar aspectos personales para crear perfiles o tomar decisiones sobre la gente. Aquí entra a analizar el rendimiento en el trabajo, la situación económica, la salud, las preferencias, si alguien es fiable o no, su comportamiento, su solvencia, dónde está, por dónde se mueve. El profiling, vaya, sobre todo si es a gran escala. El famoso profiling, sí, eso preocupa mucho. Justo. Y la lista sigue. Tratamientos que afectan a grupos vulnerables, como menores o personas con discapacidad. También los tratamientos masivos, o porque afectan a mucha gente o porque manejan muchísimos datos. Y por último, las transferencias de datos fuera de la UE a países que no tienen un nivel de protección adecuado si se hacen habitualmente. Lo importante de todo esto no es tanto aprenderse la lista de memoria, sino pillar el mensaje. Si vas a hacer algo de esto, como responsable o encargado, tienes que hacer antes una evaluación de impacto, un análisis de riesgos muy serio, documentarlo y tomar medidas extra para proteger a la gente. Con todo esto de responsabilidades, riesgos, medidas, aparece la figura del delegado de protección de datos, el DPD o DPO en inglés. ¿Quién tiene que tener uno obligatoriamente? ¿Es para todos? No, no es para todos, pero sí para bastantes entidades. El RGPD ya dice algunos casos generales. Organismos públicos, empresas que vigilan a gente a gran escala de forma habitual o que tratan datos sensibles a gran escala. Pero es que la ley española, la LOPD-GD, va más allá y da una lista muy específica de quienes, además de sus casos, necesitan un DPD aquí en España. Esa lista siempre da que hablar. ¿Puedes darnos una idea de qué tipo de entidades son? Sin recitarla entera, ¿qué sectores destaca la ley? Claro, podemos agruparlos. A ver, la ley española se fija mucho en ciertos sectores. Por ejemplo, los colegios profesionales y sus consejos.
También todo el sector educativo reglado, desde infantil hasta la universidad, públicos y privados. Las grandes de telecomunicaciones y los que dan servicios online. Piensa en plataformas, redes sociales, si hacen perfiles de usuarios a gran escala. Todo el sector financiero, bancos, cajas, financieras, aseguradoras, empresas de inversión. Entendido. Educación, telecos, plataformas, finanzas, seguros. Sectores con muchísimos datos y a menudo sensibles. Exacto. Sigue la lista. Distribuidoras de luz y gas. Las que gestionan ficheros de morosos o sistemas para prevenir el fraude, incluyendo blanqueo de capitales. Las empresas de publicidad y marketing que se basan en analizar preferencias o hacer perfiles de consumidores. Publicidad basada en perfiles, otro punto clave. Y sanidad. También los centros sanitarios que tienen que guardar las historias clínicas por ley. Pero, ojo, aquí la ley española hace una excepción importante. Esto no aplica a los profesionales sanitarios que trabajan solos, por su cuenta, un médico con su consulta, por ejemplo, aunque tengan que guardar historias clínicas. Es un matiz curioso, sí. Distingue la estructura del profesional individual. ¿Algún sector más que destaque? Sí, también están las entidades que hacen informes comerciales sobre la solvencia de la gente, los operadores de juego online, las empresas de seguridad privada. Y las federaciones deportivas, pero solo cuando tratan datos de menores de edad. Lo interesante de esta lista tan concreta es que ves dónde el legislador español ha visto un riesgo especial, ya sea por el volumen de datos, por lo sensibles que son, salud, dinero, menores, o por lo invasivo de la actividad, perfilado, vigilancia. Esa no está en esa lista, pero maneja datos y se lo quiere tomar en serio. ¿Puede nombrar un DPD voluntario? Claro que sí, por supuesto. Es perfectamente posible, y de hecho es una muy buena práctica. Muy recomendable para empresas con tratamientos complejos o datos sensibles, aunque no lleguen a estar obligadas. Y tanto si es obligatorio como si es voluntario, hay que comunicar el nombramiento y el cese del DPD a la AEPD o a la autoridad autonómica que toque, en 10 días. Y para que todo sea transparente, estas autoridades tienen listas públicas en Internet de los DPDs que hay, así cualquiera puede consultarlo. Oye, ¿y el DPD tiene que ser un empleado a tiempo completo, dedicado solo a eso? No necesariamente. Puede ser a tiempo completo o parcial. Depende de lo que necesite la organización, del volumen de datos, de si son sensibles, de los riesgos. Lo importante es que tenga los recursos y el tiempo para hacer bien su trabajo. Además, puede ser alguien de la plantilla o un servicio externo, un profesional o una consultora. Vale, ya sabemos quién necesita un DPD y cómo se nombra. Pero, ¿qué hace exactamente? ¿Qué poder tiene dentro de la empresa? ¿Es solo un consultor o pesa más? Es mucho más que un consultor. Es una pieza clave. Es el contacto principal con las autoridades de protección de datos, con la AEPD y las autonómicas. Y dentro puede supervisar que se cumpla todo, investigar problemas, mirar los procedimientos y dar recomendaciones para mejorar. Y esas recomendaciones tienen peso. ¿Y si lo que dice el DPD no le gusta a la dirección? ¿Tiene alguna protección? Sí, y muy importante. La ley protege su independencia. Si es un empleado interno, la ley dice claramente que no le pueden echar ni sancionar por hacer bien su trabajo como DPD. La única excepción es si actúa con dolo o negligencia grave. ¿Dolo o negligencia grave? ¿Eso qué quiere decir en cristiano? Pues básicamente que solo le pueden sancionar si actúa de mala fe, queriendo hacer daño, o si comete errores gordísimos por no tener cuidado, pero no por decir que algo se está haciendo mal o por pedir que se arregle. Esta protección es vital para que pueda vigilar sin miedo. La independencia parece fundamental, entonces. Totalmente. La empresa tiene que garantizarla. Por ejemplo, el DPD no debe recibir órdenes sobre cómo hacer su supervisión. Y hay que evitar conflictos de intereses. No puede ser DPD alguien que decide sobre los tratamientos, como el director de marketing o de informática. ¿Entiendes? Necesita autonomía y tiene que tener acceso a todo, a los datos, a los procesos. La empresa no le puede poner la excusa de la confidencialidad interna para no dejarle ver algo. Además, tiene un deber de alerta. Si ve una violación importante de la ley, tiene que documentarla y contárselo inmediatamente a la alta dirección. Es como una alarma interna. Muy interesante cómo se configura por dentro. Y de cara a la gente, a nosotros, ¿sirve de algo el DPD si tengo un problema con esa empresa? Sí, y esto es muy útil en la práctica. La ley crea una vía previa interesante. Si la empresa tiene DPD, puedes escribirle directamente a él,
antes de ir a la AEPD o a la autoridad autonómica con una reclamación, como una primera parada para intentar arreglarlo. ¿Y está obligado a contestarme si le escribo? Sí, rotundamente. La ley dice que el DPD tiene que comunicar la decisión sobre tu reclamación en un plazo máximo de 2 meses desde que la recibió. Tiene que dar una respuesta. Y además, hay un juego con las autoridades. Si tú aún así vas a la EPD puede decidir mandarle primero tu reclamación al DPD. Le da un mes para que el DPD le diga qué respuesta te dio o te va a dar. ¿Y si el DPD no contesta a la autoridad en ese mes? Pues si pasa el mes y el DPD no ha dicho nada, la autoridad sigue adelante con la reclamación por la vía normal. Este sistema busca que el DPD actúe como un filtro o facilitador, pero sin quitarte tu derecho a ir a la autoridad si no te hacen caso o no estás conforme. Bien, pues haciendo un repaso rápido, hemos visto al responsable, el que decide, al encargado, el que ejecuta, y al DPD, el que vigila y asesora con independencia. Hemos hablado del bloqueo de datos, de evaluar riesgos, de esa lista de quién necesita DPD. ¿Cuál sería la idea principal con la que deberíamos quedarnos? Pues mira, si damos un paso atrás, yo creo que entender estas figuras y lo que tienen que hacer no es solo para cumplir la ley y evitar multas, que también. Se trata de entender cómo la ley intenta generar confianza en cómo se usa nuestra información personal, que es clave hoy en día. Todas estas exigencias, bloqueo, riesgos, el DPD, son un intento de protegernos de los peligros reales del tratamiento de datos. Es una pieza para una economía digital más responsable, ¿no? Y ya para terminar, una reflexión final, algo en lo que pensar. Hemos visto la lista de los que tienen que tener DPD y los criterios de riesgo. Pero para las empresas que no están obligadas, ¿hasta qué punto nombrar un DPD voluntario podría ser más que cumplir? Quizás una ventaja estratégica para demostrar compromiso, gestionar mejor los riesgos y, quién sabe, diferenciarse ante los clientes. Ahí lo dejo.